Ahora vamos a entrar a detallar ciertos cuadros respiratorios específicos y su fisiopatología. Primero, el asma. La definición de asma bronquial es una inflamación crónica de las vías aéreas que va a generar una condición de hiperrespuesta que nos va a llevar a episodios recurrentes de obstrucción difusa variable del flujo aéreo. Esta obstrucción generalmente es reversible espontáneamente cerca de media hora o con tratamiento que serían los broncodilatadores. Ahora es importante tener en cuenta de que esta puede transformarse en irreversible cuando ya esto es muy crónico y hay una remodelación de las vías aéreas. Los síntomas de un paciente que tiene una crisis de asma son tos, sibilancia, sensación de opresión retroesternal y disnea. Y hay muchos elementos que pueden desencadenarlo, siendo algunos de los más frecuentes el ejercicio, los alergenos, el aire muy frío, el oxígeno incluso, y ciertas partículas sólidas. Ahora, acá vemos de que hay muchas células que están involucradas en la fisiopatología del asma. Eosinófilos, mastocitos, etc. Y lo que pasa en el asma es que un antígeno junto al sistema inmune y con una IgE va a activar a un mastocito que va a liberar ciertos mediadores, siendo muy importante acá la histamina, los leucotrienos, y estos mediadores van a generar la broncoconstricción, en la cual vamos a ver las manifestaciones clínicas, y también va a generar a nivel de los capilares un aumento de la permeabilidad y otros cambios inflamatorios. Ahora, de las citoquinas que se generan, quiero destacar las citoquinas que están relacionadas a la activación de los linfocitos Th2, que serían la interleuquina 4, la 5, la 13 y la 9. Ahora, los linfocitos Th2 van a activar a estos eosinófilos mediante interleuquina 5 de una forma directa y la 4 y la 13 de forma indirecta. Acá pueden observar este pequeño esquema que resume la fisiopatología del asma. Acá vemos de nuevo diferentes células que van a liberar ciertos mediadores y causar determinados efectos que ya revisamos. Lo que acá es importante recordar es que los mecanismos de broncoconstricción en el asma bronquial se ven sustentados por, primero, que hay una alteración del control neuronal porque hay un aumento del tono vagal. Hay un aumento de la concentración local de estos mediadores y además la contractilidad intrínseca del músculo liso bronquial está de por sí aumentada en los pacientes asmáticos. Ahora vamos a ver un poco el intercambio gaseoso en el asma. Entonces de nuevo vemos este gráfico ventilación-perfusión y lo que vemos acá es que hay una distribución bimodal. ¿Qué quiere decir esto? De que gran parte, cerca de un 25% del flujo sanguíneo, se está yendo a zonas que no están siendo ventiladas. Entonces, esto nos va a llevar a una hipoxemia por una desigualdad de la ventilación-perfusión, un aumento del espacio muerto y un shunt arteriovenoso. Esto es en un paciente previo al uso de los broncodilatadores. Ahora vemos el mismo paciente asmático, pero 5 minutos después de que haya inhalado broncodilatadores. ¿Qué vemos? De que seguimos con esta distribución bimodal, pero vemos de que la perfusión hacia las áreas no ventiladas es aún mayor que antes. Entonces, esto nos va a causar un descenso aún mayor de la presión de oxígeno, un aumento mayor del espacio muerto y del shunt. Ahora, hay ciertos cambios inflamatorios que se producen en el asma que se pueden observar muy bien en este esquema. Hay una oclusión de la vía aérea por un mucus que es muy viscoso, hay congestión de los vasos bronquiales, hay una infiltración de la mucosa con células inflamatorias, engrosamiento de la membrana basal y bronquial. Además, hay hipertrofia y hiperplasia de las glándulas mucosas y del músculo liso, y del epitelio bronquial. Entonces podemos decir que histológicamente la vía aérea del paciente asmático no es igual a un paciente que no tiene asma.
Y ya dijimos que a la larga esto ya puede pasar a ser irreversible. ¿Por qué? Por la remodelación. En la remodelación vemos una acentuación de estos cambios inflamatorios que mencioné anteriormente. Ya hay una hipertrofia del músculo liso bronquial, no solo una hiperplasia. También de las glándulas mucosas, y hay angiogénesis, o sea, formación de nuevos vasos donde no habían. Y una fibrosis subepitelial, es decir, un depósito de colágeno y fibronectina bajo la membrana basal del epitelio, que es lo que vemos en esta imagen histológica. ¿Cómo vemos clínicamente el asma? Lo que pasa fisiopatológicamente va a tener diferentes manifestaciones clínicas. La hiperreactividad bronquial se manifiesta como disnea, ortopnea y mucha ansiedad del paciente porque no puede oxigenarse bien. Además, los pacientes generalmente son atópicos. ¿Qué quiere decir esto? Que están predispuestos a tener alergia. Van a tener pruebas de alergia cutánea positiva a diferentes antígenos y podemos buscarle otras manifestaciones de esta atopia, como una rinitis alérgica, que tengan eczema en la piel, que tengan urticaria. Además, le podemos preguntar al paciente qué pasa después de que usted sale al aire frío, qué pasa después de que usted hace ejercicio, y generalmente nos van a decir de que les va a dar esta crisis de asma y que les va a costar respirar. Ahora, estos síntomas generalmente son de predominio nocturno. Si le tomamos una radiografía de tórax a un paciente que está cursando una crisis de asma, vemos que está hiperinsuflada, es decir, que hay una horizontalización de las costillas y un aplanamiento de las cúpulas diafragmáticas. Ahora, si relacionamos el asma a la alergia, podemos ver de que, al igual que en toda alergia, hay una reacción inmediata y una tardía. En la inmediata, que pasa en los primeros 10 a 20 minutos de la inhalación del alergeno, hay una broncoconstricción que se va a resolver dentro de 1 a 2 horas y que si le damos broncodilatadores como salbutamol va a ser reversible. En la tardía esto pasa 3 a 5 horas después de la inhalación del alergeno y si le damos salbutamol a este paciente ya no le va a servir, ya no va a responder. ¿Por qué? Porque a estas alturas ya va a haber infiltración por célula inflamatoria y no está mediado solo por la contracción del músculo liso como en la inmediata. Ahora, si vemos una espirometría de un paciente asmático, ¿qué es lo que vamos a ver? Un patrón obstructivo. Y además, esta espirometría en un paciente asmático es de bastante utilidad, porque aparte de decirnos que tiene un patrón obstructivo, podemos saber cuál es el grado de la obstrucción de este paciente y además podemos saber si esta obstrucción es reversible o no con los broncodilatadores. ¿Cómo decimos que una obstrucción es modificable con broncodilatadores? Cuando el cambio del BEF1 es mayor o igual al 12% o mayor o igual a 200 ml. En pacientes que tienen síntomas muy sugerentes de asma, como ya los que mencioné anteriormente, pero le hacemos una espirometría y esta sale normal, podemos hacerle otras pruebas que son las pruebas de reactividad bronquial. La más típica y clásica que se ocupa es el test de metacolina. El test de metacolina evalúa la hiperreactividad bronquial que es inespecífica. La específica nosotros la hacemos pidiendo inhalación de ciertos alergenos específicos que nosotros sospechamos que le están causando al paciente este asma, que nos servirían en la asma de tipo laboral, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en este test de metacolina? Le damos al paciente inhalar metacolina y vemos en qué momento hay un 20% de caída del BEF1. Cuando esta caída del 20% del BEF1, es decir, la PC20, es menor a 16 miligramos de metacolina por ml, ahí decimos de que el paciente sí tiene hiperreactividad bronquial. Ahora, es importante saber de que esto no significa necesariamente que el paciente es asmático, porque podemos tener falsos positivos, como un paciente con rinitis alérgica, que también va a ser sensible a la metacolina, con fibrosis quística, bronquiectasias o el mismo EPOC. El PEF o flujo expiratorio máximo también nos puede ayudar a valorar un paciente asmático.
Decimos que el PEF es positivo para una obstrucción cuando hay un aumento de 20 o más por ciento luego de la inhalación de un broncodilatador o una variación diurna mayor al 20%. Esto nos va a servir tanto para sospechar que un paciente es asmático, si no tenemos la opción de acceder a una espirometría, o también en los mismos pacientes confirmados asmáticos para hacerles un seguimiento y ver que estén bien controlados con buen tratamiento. Ahora, la farmacoterapia del asma no la voy a detallar, pero se ocupan diferentes fármacos en una terapia que se llama escalonada. A todos les vamos a dar broncodilatadores, SOS cuando lo requieran, y lo que quiero destacar de acá es que a todos los pacientes con asma persistente le damos corticoides inhalados. ¿Por qué? Porque los corticoides inhalados disminuyen la respuesta mediada por los linfocitos T tipo H2, aumentan la respuesta de los linfocitos T reguladores, actúan además a nivel de epitelio de la vía aérea. Lo que sí es importante recordar es que los corticoides no actúan sobre la remodelación ni tampoco sobre la inflamación neutrofílica.